En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa de Vivir con Salud. Gracias por semana tras semana acompañarnos a nosotros a través de Noti1 630 AM y por la banda FM del 94.3. Además que nos pueden acceder a través de internet y ver por notiuno.com/TV. Primero que todo, quiero darle mi más sentido pésame y condolencias a la familia del compañero Efrén Arroyo por la pérdida de este excelente compañero. Su hijo Efrencito es como un hijo para mí. Sabes que te quiero, que te adoro y que hemos conversado, y a través de la distancia pues te envío un abrazo, y a todos aquellos que son familiares de él de igual manera. Vamos al tema de hoy. Lamentablemente la desinformación continúa. Lamentablemente la gente sigue prestando oídos a lo que no debiera ser. Y quiero, antes de presentar a mi invitado, que es el doctor Armando Torres, infectólogo, decirles lo siguiente. Hace unas semanas atrás se habló de un reportaje que se hizo, lo hizo esta servidora, referente a la desinformación y cómo a través de estas redes sociales estamos cambiando la mentalidad y lo que debiera ser el norte de las personas. ¿Qué determinó un estudio hecho por 3 prestigiosas universidades de Estados Unidos, Rutgers, Northwestern y Harvard? Que el negocio de desinformación es rentable y lucrativo. Cada vez que usted le presta oído, le da un like o un view a toda esa desinformación, esas personas están ganando dinero. Entonces se cantan de que si las farmacéuticas se están volviendo millonarias con la vacuna, pero ellos también se están volviendo millonarios y ricos con la desinformación. Ojo, mucho cuidado con ello. Con esa introducción vamos a estar hablando con el doctor Armando Torres. Buenos días, doctor, gracias. Buenos días a ti y a toda la radio audiencia, y me uno a las condolencias por Efrén Arroyo. Muchísimas gracias por eso, doctor. Vamos a hablar de esta variante Delta que tanto problema está causando a nivel mundial. Okay. La variante Delta, sabemos, ¿verdad?, que los virus mutan, pero esta lamentablemente como que se ha dispersado por el mundo con una rapidez increíble. Exactamente. Primero que nada, como repaso para toda la gente, imagínense el coronavirus como un microbio que es redondito, que tiene un montón de palitos, y esos palitos terminan en unas bolitas, como si fueran unas paletitas. Esa es la famosa proteína S o proteína de espiga que tiene el virus, y con esa proteína es que se pega a nuestra nariz y se pega a nuestros pulmones, a distintos órganos, y causa la enfermedad. Pues el Delta es uno de los descendientes de ese coronavirus original, que ha ido cambiando o mutando, que significa lo mismo, en la bolita de ese palito, y es diferente en 3 partes. Así que eso le confiere 3 características. Primero, es más contagioso porque el virus ha desarrollado mucha más cantidad, el Delta, más cantidad de esos palitos en su cuerpo, por lo tanto se pega mucho mejor en la nariz. Es más infeccioso, es 60% más contagioso que el coronavirus original. Segundo, si tenemos virus que se reproduce mejor, hay más cantidad en nuestra nariz, así que causa más reacción inflamatoria, porque mientras más cantidad de microbio entra en nuestro cuerpo, la inflamación es peor. Y tercero, eso le confiere la capacidad de poder esquivar un poco las vacunas. Así que esa combinación, cuán infeccioso, cuánta enfermedad causa y cuánto puede ser capaz de escapar parcialmente a las vacunas, es lo que le da el virus Delta, aparte de que es el 99% de los coronavirus en el mundo entero en estos momentos, es lo que le da esta característica tan temible. O sea que como tiene todo ese porcentaje, ¿verdad?, más alto a la hora de contagio, podemos estar por ahí y cualquier persona puede andar con la Delta, y el grupo que estemos nos contagiamos todos. Aún sin síntomas. Pueden andar por ahí con un montón de virus. O sea que hay personas que pueden tener esta variante y no tener, como pasaba con el coronavirus original. Exacto. Podía haber mucha gente asintomática dispersando por ahí el virus. Y con esta variante sucede lo mismo. Exactamente igual. Le pregunto, doctor, sabemos que la situación en muchos estados de Estados Unidos, con estas libertinaje que han dado los gobernadores que no han querido seguir las reglas del juego, las reglas de higiene, a pesar de que la Corte Suprema de la Florida le dijo al gobernador que revocaba
el que él se atreviera a multar a aquellas escuelas que exigieran la mascarilla y se fue a dos casos, uno de 1913, el otro de 1943-44, en donde, según la Corte Suprema de la Florida, la salud individual o de un individuo no puede ir por encima de la salud de un colectivo. Esa situación y todo esto que hemos estado, gente que ha estado de allá para acá viniendo, de aquí para allá yendo, que los he visto en las redes, los puertorriqueños que se van para allá a la libre, sin mascarilla, sin alcohol, sin sanitizador de mano, sin nada. Es lo que ha provocado el que hayamos visto un aumento en esta variante Delta en el país. En parte, ¿verdad? No puedo adjudicar que sea todo, porque también el comportamiento a nivel comunitario, entre familias, claro, en muchos de esos casos hay envuelto a alguien que viene de afuera, de estos territorios, ¿verdad? Trae el virus, entra en todas estas familias y de ahí en adelante pues sigue el esparcimiento de este virus, claro que sí, pero entonces ya lo tenemos en Puerto Rico, así que hay muchos escenarios de nosotros en que estamos propiciando que eso pase, y es donde quiera que estamos usando mal mascarilla, donde estamos no respetando distancia, donde estamos, por ejemplo, donde quiera que haya demasiada gente, demasiado cerca, y no nos estamos protegiendo, claro que sí. Aún estando vacunados, aunque son los menos, si nos exponemos a este virus que les acabo de describir ahorita, que es tan extremadamente contagioso, es capaz de infectarnos, aunque sea más leve. Definitivo. O sea que ese es un problema. Sí, yo sé que hemos aceptado, ¿verdad?, visita del exterior acá, pues porque es la familia y uno quiere verse y de aquí y de allá. Pero en un área, ¿verdad?, en donde no se toman las medidas en muchos de los estados de Estados Unidos, también Texas es otro de esos estados, hemos visto cómo se ha ido en incremento los casos en estos estados, que definitivamente en un momento dado se pensó que hasta el sistema de salud en el estado de la Florida podía colapsar con la cantidad de casos. Cuando miramos a Puerto Rico en ese escenario comparado con Estados Unidos o con otros países, nuestro escenario es uno de preocupación, es uno en donde debemos tomar medidas aún más drásticas. Esa es excelente pregunta, porque esa misma pregunta se ha prestado para que haya demasiadas interpretaciones, ¿verdad? Vamos a ponerlo en contexto. Si nosotros miramos cantidad de casos positivos por cada 100,000 habitantes, la revista New York Times, que sabes que tiene un cernimiento bien bueno de todos los estados, incluyendo Puerto Rico, revisa todas las fuentes de información de aquí, dice que Puerto Rico está mejor que a más de 45 jurisdicciones en Estados Unidos, con 20 casos positivos por cada 100,000 habitantes. ¿Okay? Eso es bueno, pero no en los números de Puerto Rico estándar. Me explico. Puerto Rico, en vez de tener 20 casos por cada 100,000 habitantes, llegó a tener en abril 2 casos por cada 100,000 habitantes. O sea que llegamos a ese nivel de excelencia. Pero ya, si te fijas, tenemos 10 veces más gente infectada de lo debido. Y aunque en Puerto Rico no está tan catastróficamente lleno de gente infectada como lo es Florida, como lo es Carolina del Sur, que tiene 100 y pico de casos por cada 100,000 habitantes. Wow. Y Tennessee, y todos estos estados del sur, incluyendo Florida, Florida tiene 90 y pico por cada 100,000 habitantes. Estamos en 20. Pero para nuestros estándares, eso es mucho más de lo normal. Y si lo miras en términos de hospitalizaciones por cada 100,000 habitantes en Puerto Rico no deberían haber más de 320, pues somos más o menos 3.2 millones de habitantes. Exacto. No debería haber más de 320 hospitalizaciones y ya tenemos casi el doble. Nos hemos mantenido cerca de las 500 y eso no está bien porque nosotros desconocemos científicamente hacia dónde podemos evolucionar en las próximas semanas si no nos cuidamos. O sea que no estamos tan mal como allá, lo estamos haciendo muy bien, inclusive en las escuelas, donde somos la única jurisdicción que exige mascarilla tanto a niños como a maestros y a todo el personal, y en donde se le exige vacunación compulsoria a todo el mundo, a diferencia de todos esos estados. Pero por favor en su casa, gente, no se confíen. No solo en la casa, doctor Torres, sino la gente cuando se conglomera, ya sea en grupitos, ya sea en sitios cerrados, y ese tipo de cosas se sobreconfía muchas veces, porque es mi familiar, porque es una persona de toda mi confianza, y ahí es donde tenemos que comenzar a tener el mayor cuidado y tratar, ¿verdad?, de hacer ese tipo de reuniones lo menos posible para evitar, ¿verdad?, que nos estemos contagiando. Yo decidí desde que comenzó la pandemia que nadie que venga de afuera va a entrar a mi casa.
casa, ni tampoco lo veo afuera. O sea, lo siento, los visitantes, cuando pase la pandemia, nos volveremos a abrazar y a ver. Pero mientras tanto, mire, doctor, no, porque yo tengo que cuidarme yo. Mi edad son 65 años. O sea, yo soy una población de alto riesgo. Claro. Y hemos visto personas saludables que se cuidan, que no necesariamente porque yo me alimente bien, me suplemente y haga ejercicio, no quiere decir que yo me vaya a contagiar. Hemos visto en estos días a un Oscar de la Hoya, un hombre que se estaba preparando para una pelea de boxeo, que estoy segura que su régimen alimentario y de ejercicio era uno estricto, y de suplementación. Eso es así, un señor atleta, pero no te vayas tan lejos. En Puerto Rico tenemos el caso de otra persona muy querida, que me acabo de enterar por la prensa públicamente, que es Pedro Capó, que es un cantante muy querido, y aparte de eso es un cantante que yo he visto que se mantiene en forma físicamente. Y medita mucho, hace mucho ejercicio de Sí. meditación. Pedro a mí me preocupa en términos, ¿verdad? En general, de que hace un tiempito que se dijo que él tenía el COVID, así que él puede Hace estar como teniendo un mes. O sea, que él está teniendo lo que le puede pasar a muchas personas, que ya se describe como el COVID largo o long COVID, que no es otra cosa que todos estos síntomas que persisten en las personas. Y en el caso de él, me temo que hay síntomas pulmonares, porque si él como cantante necesita tener su capacidad pulmonar al máximo, y no ha podido, ha tenido que suspender su gira. O sea, miren, long COVID se trata de, y les voy a citar un estudio si puedo, ¿verdad? Claro. El estudio más largo en los Estados Unidos que se ha hecho buscando incapacidad por COVID, se hizo entre personas que tienen planes privados médicos y creo que es Medicare, ¿verdad? Y entonces se encontró un total de 2 millones de personas que cualificaron, les dio COVID y se quedaron afectadas. Pues mire lo que pasa, al mes de afectados, 1 de cada 4 de esas personas que tuvo COVID estaba incapacitado, sea cuadro pulmonar, fatiga crónica, que pierden toda la energía, o sea, de aquí a allí ya están súper fatigados, dolores musculoesqueletales tipo culebrilla, que a todo el que ha padecido de culebrilla se queda con esos dolores, un dolor que es como si un perro te estuviera mordiendo, y mucha gente con eso de por vida. Ya les dije pulmonares, lo que llaman neblina mental, que es que entonces uno se queda lento en el razonamiento. Hay gente que pierde la memoria reciente, de momento estoy en un sitio y no sé ni dónde estoy ni cómo me llamo, y así por el estilo, depresión, ansiedad y otras cosas que ya inclusive en la China, en Wuhan, donde empezó todo este revolú, ya se están describiendo gente que al año de haber tenido COVID todavía tienen muchos de estos síntomas. Así que lo escalofriante de ese estudio no fue eso, es que el 46%, casi la mitad de esas personas, cuando le dio COVID, le dio sin síntomas. Y con todo y eso, que el COVID les dio leve, todas esas complicaciones las tuvieron después. Así que no se trata, gente, solamente si me tengo que hospitalizar o no. Miren los rostros que lamentablemente estamos poniendo a la enfermedad. Un Oscar de la Hoya, un Pedro Capó. Un Efrén Arroyo que murió, según su familia, por no estar vacunado. Exactamente. O sea, esto es real, esto no es inventado. Le voy a preguntar algo, ¿verdad? Porque pues a veces las personas tienen ciertas condiciones crónicas. Por ejemplo, a lo mejor yo no tengo un diagnóstico del corazón, pero comienzo a sentir a lo mejor molestias en mi parte izquierda, el brazo no lo puedo estar moviendo mucho, siento como sensaciones difíciles. Y no he ido al médico, no sé qué cuadro clínico tengo, pero cojo el COVID. ¿Me puede causar un ataque al corazón masivo? Esa es excelente pregunta. Hay virus que causan tanta inflamación que si tienes predisposición a enfermedad de corazón puede detonarte el infarto. Ya eso lo estamos viendo con el virus de influenza desde hace más de 10 años. Y ya se describen más de 6 mecanismos por el cual si tienes enfermedad cardiovascular y te da ahora mismo un ataque de influenza, por ejemplo, te puede provocar un infarto. De hecho, yo personalmente tuve 6 casos de personas que eran cardíacos que llegaron al hospital con infarto y con influenza. Influenza es 10 a 20 veces menos agresivo que el coronavirus. Imagínense, y lo estamos viendo, pacientes que son cardiovasculares o que padecen de los pulmones, enfermedad crónica de pulmón. La diabetes que es inflamatoria, que las artritis reumatoideas que son inflamatorias y lo que toman le suprime o le deprime ese sistema inmunológico. Exacto, o sea que en estas personas el COVID añade esa inflamación y eso
no hemos mencionado los obesos, que lo podemos si acaso dar más detalle, que para mí es el factor de riesgo más importante, porque obesidad te confiere desde ya inflamación crónica, porque las células de la barriguita producen una sustancia que causa inflamación por años y se ha descrito ya relacionado hasta enfermedad de Alzheimer, inclusive. Quiero preguntarles, ya se determinó que en Puerto Rico el primer caso de Delta Plus. ¿Qué es Delta Plus? Delta Plus es la misma variante Delta, pero que tiene un cambio más en la proteína esa que les indiqué anteriormente. Pero Delta Plus todavía está en cantidades bien ínfimas, o sea, no representa ahora mismo algo significativo para nosotros. La Delta pelado es la que está causando toda la situación. En agosto, la Universidad de Nueva York dio a conocer, ¿verdad? Salió recientemente en estas semanas, más bien la semana pasada, un estudio que se estaba haciendo en las personas que habían muerto por el COVID, sobre todo aquellos que habían estado hospitalizados y con ventilador. Y se determinó que el problema es que en los pulmones, el tejido limpio, bueno, se había convertido en un tejido de cicatriz, porque la carga viral que se alojaba en los pulmones era demasiado alta, lo que hacía que entonces se fueran en fallo respiratorio. Exactamente. Eso hace tiempo la comunidad médica, los que tratamos COVID, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Pero no se había descrito así hasta recientemente para el público en general. Básicamente, el cuerpo, Dios lo hizo de una manera tan sabia que cuando la inflamación no es severa, ¿sabes? El cuerpo humano usa la inflamación para resolver invasión de cuerpos extraños. Y cuerpos extraños incluyen microbios, ¿ok? Así que la inflamación usualmente es leve. Los glóbulos blancos del cuerpo, de la sangre, pelean con estos objetos extraños, los resuelven y hay unos cambios de que se normaliza todo de nuevo y no pasa nada. Pero una inflamación tan brutal como la que causa y le induce el virus Delta es tan severa que los daños que quedan conllevan la formación de tejido de cicatriz. ¿Y qué quiere decir eso? Que también le llamamos fibrosis. Exacto. Eso es un área que no va a volver a ser funcional, porque no se recupera, se queda así, ¿verdad? Y entonces, a los 7 días de tener síntomas respiratorios, ya uno empieza a tener esos cambios. Así que el que esté en su casa ahora mismo o en cualquier sitio y piense que lo más sabio es quedarse con esos síntomas respiratorios de asfixia, y que usted se mida con un oxímetro, que es un pistoquito, un pinchecito que usted compra en la farmacia y se lo pone en el dedo y eso le dice cuánto oxígeno tiene. Si usted tiene menos de 94% de saturación y usted espera un promedio de 7 días, como le está pasando a la mayoría de la gente que va a los hospitales, muchos de ellos ya llegan tarde. Y entonces, no importa los medicamentos que le damos, la mortalidad en el hospital es altísima. Y les tengo una noticia más interesante, que es que con el virus Delta, esos daños pueden ocurrir hasta antes de los 7 días, porque es más agresivo, causa los daños más rápido. Así que el que le diga a usted que si usted tiene problemas respiratorios con COVID y lo va a manejar en su casa, está haciendo una mala práctica médica. Porque se puede morir. Doctor, acaba de salir una información en donde se dice que hoy se reportaron 12 decesos a causa del COVID-19, de los cuales 11 personas, porque quería tocar el tema de la vacuna, sin vacunar, una persona vacunada. Los fallecidos tenían entre edades de 50 a 73 años y presentaban ya enfermedades preexistentes. No estar vacunado y padecer, como hemos hablado, de obesidad o de diabetes o de enfermedad del corazón, renal, artritis reumatoidea, cáncer o de algún problema cerebral y nos da COVID, nos vamos para el hoyo. Eso es así. 2 puntos sobre eso. Primero, hablando de la vacuna, una de las virtudes de la vacuna es que la vacuna enseña a tus defensas a cómo lidiar con la situación de una manera más sosegada, de una manera no tan agresiva, de una manera que no produzca esa fibrosis o formación de tejido de cicatriz. Así que por eso es que la vacuna, aunque te hospitalices en el peor de los casos, te va a ir muchísimo mejor que si no lo estás, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, entre todos los factores de riesgo, me preocupa mucho el de la obesidad. Como había mencionado rapidito en el segmento anterior, los adipocitos, que esos son las células de grasa de nuestras barrigas, de nuestro abdomen, se ha descubierto que producen muchas sustancias
que causan inflamación en distintas partes del cuerpo, inclusive en el cerebro, donde a largo plazo obesidad puede estar asociado a Alzheimer. Y eso se ha descubierto en distintos estudios, ¿verdad? Muy bien hechos. Así que una persona joven que tenga, por ejemplo, 30 años y es obesa con índice de masa corporal de más de 35%, yo le añado en promedio 15 a 20 años como si tuviera 50 o 55 años. Así le va con el COVID a una persona de 30 años, como si tuviera 50. Sí, porque como son condiciones inflamatorias y esto causa una inflamación severa en todo el Encima cuerpo, de la estamos inflamación sobre inflamación y es Exacto. un problema serio. El que una persona vacunada, porque aquí ¿verdad? Hay un deceso de uno vacunado, con condiciones persistentes, si no son condiciones que están controladas, aún con la vacuna nos puede llevar a la muerte. Eso es así. Ok, o sea que el mensaje es, aproveche que tenemos la vacuna. Uh-huh. O sea, es el regalo de amor más allá, ya estamos, mira, esto es un regalo de amor contra que tú haces por tus seres queridos, punto, o sea, por la sociedad. Exactamente, doctor Armando Torres, mil gracias por haberme acompañado, mil gracias por todo ese conocimiento y haber compartido con nosotros, a ver si las personas de una vez y por todas comienzan a entender y comienzan a hacerse el cuestionamiento de que aunque el cuerpo es mío y yo decido sobre él, hay cosas que las tenemos que hacer, por ese mismo amor que nos debemos de tener, pero por amor a los demás. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.